Hola, soy Isabela Rojas y con la ayuda de mi compañera Sofía Torres vamos a explicar el punto 10 de la página 546. Nuestro punto nos dice, dado el circuito que se muestra en la figura 1936, utilice las palabras aumenta, disminuye o permanece igual para completar los siguientes enunciados. El primer enunciado nos dice, si R7 aumenta, la diferencia potencial entre A y E, ¿cómo cambia? Y nos dice que supongamos que no hay resistencia ni en A ni en E. O sea, en este sector no hay resistencia. Si aumentamos R7, no va a afectar el voltaje en esta sección, ya que el voltaje de ahí es el mismo al de la fuente, ya que no hay otras resistencias en esta sección. Si R7 aumenta, la diferencia potencial entre A y E permanece igual. En el simulador lo podemos comprobar. Aquí no hay ninguna resistencia. Al aumentar R7, podemos ver que el voltaje no cambia, a diferencia de la corriente que disminuye. El enunciado B nos dice, si R7 aumenta, la diferencia potencial entre A y E, ¿cómo cambia? Pero en este caso ya hay resistencia tanto en A como en E. A esta resistencia la llamaremos RZ. Sabemos que el voltaje es igual al producto de la resistencia total por la corriente total. Si aumentamos R7, la resistencia total también aumentará. Es por esto que la corriente total disminuirá. Al disminuir la corriente que entra en el sector de AE, el voltaje en esta sección aumentará y lo podemos encontrar con la siguiente ecuación. Entonces, si R7 aumenta, la resistencia equivalente también aumenta, la corriente total disminuye y el voltaje en AE aumenta. En este caso ya tenemos aquí una resistencia en esta sección y podemos ver que al aumentar R7, el voltaje va a aumentar y la corriente va a disminuir. El C dice, si R7 aumenta, la caída de voltaje a través de R4, ¿cómo cambia? Sabemos que al aumentar R7, la resistencia equivalente de todo el circuito también aumentará y que por lo tanto la corriente total disminuirá. Entonces la corriente que entre por aquí será menor que antes y por lo tanto la corriente en R4 será menor y el voltaje en R4 también lo será. Esto lo podemos comprobar aquí. Cuando R7 aumenta, vemos cómo la corriente ha disminuido, pero también podemos ver cómo el voltaje ha disminuido también. Tenemos que, si aumentamos R7, la corriente que pase por R7 va a disminuir y también va a disminuir la corriente total. Por ende, la corriente en R4 va a disminuir y la caída de voltaje en R4 también lo hará. Entonces, si R7 aumenta, la caída de voltaje a través de R4 disminuye. En la resistencia 4 podemos ver cómo al aumentar la resistencia 7 el voltaje va a disminuir y la corriente también lo va a hacer. El enunciado D dice, si R2 disminuye la corriente a través de R1, ¿cómo cambia? Sabemos que si disminuyo R2, la resistencia total será menor, por lo tanto, la corriente aumentará. Si la corriente aumenta, el voltaje en R1 también lo hará. Aquí podemos comprobar cómo aumenta la corriente y el voltaje en R1 al disminuir R2. Si R2 disminuye, la resistencia total disminuye, la corriente total aumenta, el voltaje en la resistencia 1 también aumenta y la corriente en R1 también aumentará, ya que ésta se encuentra en serie con el resto del circuito, o sea, la corriente en 1 es igual a la corriente total. Si R2 disminuye, la corriente a través de R1 aumenta. Podemos ver en el voltaje de la resistencia 1 cómo al disminuir la resistencia 2 este va a aumentar y cómo la corriente va aumentando. El enunciado E dice, si R2 disminuye la corriente a través de R6, ¿cómo cambia? Al disminuir R2, la resistencia total disminuirá también. La corriente total aumentará, aumentando también el voltaje en RB. Y al aumentar el voltaje, aumenta la corriente de R6.
Aquí podemos confirmar que al disminuir R2, el voltaje y la corriente en R6 disminuye. Entonces, si R2 disminuye, la corriente a través de R6 aumenta. Aquí podemos ver que al reducir la resistencia 2, el voltaje aumentará y también aumentará la corriente en R6. Y en el punto F nos dicen que qué va a ocurrir pues con la corriente a través de R3 si R2 disminuye. Para eso debemos saber que la corriente en R3 se calcula dividiendo el voltaje en RB sobre R3, que el voltaje en RB sería el mismo voltaje que pasa a través de R3, pues esta está en paralelo y como sabemos el voltaje pues permanece igual. El voltaje en RB sería igual a la resistencia B, que sería la resistencia equivalente, por la corriente que pasa por RB, que sería la misma corriente que pasa a través de todo el circuito, pues al hacer los equivalentes queda en serie. Para poder calcular la resistencia equivalente, o sea, la resistencia de RB, tenemos que hacerlo de producto sobre la suma, que para poderlo entender más fácilmente, pues ver el comportamiento que ocurre, lo cuantifiqué, le puse números, entonces a R2 y a R3 le puse 2 ohmios, con la que saqué una resistencia equivalente de 1 ohmio. Y al disminuir R2, lo que se ocurrió pues fue que también disminuyó la resistencia equivalente. Por lo tanto, llegamos a esta conclusión de que si disminuye R2, pues va a disminuir la resistencia equivalente. Como la resistencia equivalente disminuye, entonces también va a disminuir el voltaje que pasa a través de RB. Y si disminuye el voltaje que pasa a través de RB, también va a disminuir la corriente, pues estos son directamente proporcionales. Por eso la respuesta es que disminuye. Esto lo podemos comprobar en el simulador. Si disminuimos la resistencia en R2, la corriente que pasa a través de R3 también disminuye. Y en la G nos dicen que si R5 aumenta, ¿qué va a pasar con la caída de voltaje a través de R2? Bueno, para eso primero tenemos que ver qué ocurre con la resistencia equivalente pues de R5, que está en paralelo, ¿cierto? Entonces, pues como sabemos, si R5 aumenta, la resistencia equivalente también aumenta. Se explica igual que el anterior, pero pues lo contrario, ¿sí? En el anterior disminuía, esta aumenta. Y por lo tanto, la resistencia equivalente de todo el circuito en serie, ¿cierto? Cuando ya sacamos todos los equivalentes, entonces esto queda como un circuito en serie, pues que sería la suma para poder sacar la resistencia equivalente. Lo que pasa es que si esta aumenta, o sea, si R aumenta, pues la resistencia equivalente también va a aumentar. Si la resistencia equivalente aumenta, disminuye la corriente, porque el voltaje se mantiene igual, pues no estamos cambiando de batería, el voltaje pues sigue siendo el que brinda la batería, porque estamos hablando del circuito en general. Y ya, si sabemos que la corriente en general, ¿cierto?, disminuye, que esa sería la misma corriente de RB, pues recuerden que como estamos en serie, estamos hablando de un circuito en serie, cada resistencia tiene la misma corriente, entonces, y pues la resistencia en RB se mantiene igual porque no estamos cambiando ni R2 ni R3, entonces el voltaje por RB va a disminuir. Y recuerden que el voltaje de RB va a ser el mismo que pasa por R2 y R3, pues esta está en paralelo. Ahora en el simulador, si aumentamos la resistencia, el voltaje a través de R2 va a disminuir. Después nos dicen que qué va a pasar con el voltaje de R4 si R5 aumenta. Para eso debemos enfocarnos en la resistencia equivalente, es decir, en RA, ¿sí? Si R5 aumenta, RA también aumenta. Y si RA aumenta, pues el voltaje en general, el voltaje de RA va a aumentar. Y como sabemos que está en paralelo, pues también va a aumentar el voltaje de R4. Esto también lo podemos comprobar. Si se aumenta la resistencia de R5, el voltaje en R4 aumenta. Y para finalizar, en la I nos dicen que si se aumentan las resistencias 2, 5 y 7, ¿qué va a ocurrir con el voltaje? ¿O qué va a ocurrir pues con la batería en general? Y en la I nos dice que si se aumenta R2, R5 y R7, ¿qué va a pasar con el voltaje de la batería? Pues este permanece igual, o sea, no estamos cambiando de batería, ¿cierto? Lo que va a pasar es que va a disminuir la corriente, pero el voltaje permanece igual. Aquí podemos comprobar que el voltaje de la batería siempre va a ser el mismo sin importar
¿qué resistencias aumentemos? ¿Sí? Siempre va a ser el mismo.